Bienvenidos estudiantes de primer año a la clase de lengua y literatura. El día de hoy vamos a retomar la clase que vieron con el profe Matías, la clase anterior, ya que yo no pude estar. Bueno, hoy retomamos. La clase anterior leímos un cuento que se llama Manos de Elsa Bornemann. Previo a este video ya se los mandé de nuevo para que ustedes lo puedan ver, puedan refrescar la memoria sobre qué trata el cuento, así hoy podemos avanzar en la clase. Bien, este cuento de Elsa Bornemann trata más o menos de tres niñas que van a visitar a su abuela y cuando llegan, una de ellas es la nieta, las demás son las amigas, cuando llegan ansiosas de estar con la abuela, se quedan a dormir y en la noche ocurre que la abuela tiene un accidente, entonces la tienen que llevar de urgencia al hospital más cercano, que queda bastante lejos de la zona donde están ellas ubicadas, y en la noche empieza a llover, hay mucha tormenta afuera, viento, ruidos, y para variar se les corta la luz. Entonces las niñas están ubicadas cada una en sus camas, ¿sí? Camas de una plaza, ¿sí? Una al lado de la otra, y empiezan a sentir ruidos, empiezan a sentir muchísimo, muchísimo miedo. Entonces deciden tomarse de las manos, estirar las manos y agarrarse las manos fuertes para no sentir miedo y sentirse acompañadas. Y eso hacen en medio de toda la oscuridad, en medio del ruido afuera, de la lluvia y de la soledad, estiran sus manos y se agarran unas a las otras para no tener miedo. Y bueno, así logran calmarse y al otro día, cuando llega la abuela a decirles que ya está mejor, que todo había sido un susto, las niñas les cuentan y le dicen que habían tenido muchísimo miedo en la noche, pero que habían logrado tranquilizarse dándose las manos. Entonces la abuela les pregunta y le dice, pero ¿cómo? ¿Cómo se dieron las manos? Y las niñas se acuestan de nuevo en la cama y estiran las manos así como para agarrarse con su compañera, con su amiga, y se dan cuenta que las manos no alcanzan a tocarse ni siquiera, que hay un espacio muy grande entre una cama y la otra, entonces no es posible que ellas se agarren de las manos. Entonces las niñas se empiezan a asustar y a preguntar qué fue lo que pasó, porque ellas sí sintieron que agarraron unas manos en la noche y que las apretaron fuerte y calmaron el miedo que tenían. Entonces la pregunta es, ¿las manos de quién agarraron? Si estaban solas ellas tres en la casa. En fin, este cuento nos deja abierta la imaginación para poder pensar qué es lo que pasó esa noche y por qué fue que ellas sintieron unas manos, de quién eran esas manos que sintieron. Elsa Bornemann, que es la autora de este cuento de terror, dice al final que a veces los fantasmas también tienen miedo. Bien, ahora lo que yo quiero que ustedes hagan es contestar. ¿Alguna vez les pasó algo parecido? ¿Tienen alguna historia así que les haya dado muchísimo, muchísimo miedo? Si la tienen, me la cuentan en un audio o me la escriben y la leemos todos para compartirlos con sus compañeros. Bueno, este cuento pertenece al género de terror y acá les voy a dejar una definición porque a partir de este momento vamos a empezar a ver qué es el terror. ¿Sí? El terror es el sentimiento más intenso de miedo donde el individuo, la persona que lee, ya no puede pensar en algo racional. ¿Sí? No puede pensar que lo que está pasando es de mentira, sino que se mete dentro de la historia y el miedo que causa la historia le puede generar sudoración fría, le puede dar el corazón que late muy rápido. Esos son los sentimientos, las reacciones que tiene nuestro cuerpo cuando sentimos miedo. Un cuento de terror, por lo tanto, es un retrato literario que intenta generar un sentimiento de miedo a la persona que lo lee. Para esto, presenta historias vinculadas a las temáticas más atemorizantes de los seres humanos. Las cosas a las que más le tenemos miedo a las personas es a la muerte, las enfermedades, los crímenes, las catástrofes naturales, los espíritus y las bestias sobrenaturales. Quiero que ahora todos comenten y me digan
en un renglón, primero, si alguna vez sintieron este miedo, en qué situación que me cuenten, y segundo, a qué de todas estas cosas que yo les acabo de nombrar le tienen más miedo. Sí, a la muerte, a las enfermedades, a los crímenes, a las catástrofes naturales, a los espíritus o a las bestias sobrenaturales. Hacemos esto y después seguimos con cuento de terror. Les mando un beso.